educativas que tenemos. Y sin más, escuchemos ahora a Felipe López. Bueno, buenas tardes. Pues la idea es presentar algunos elementos sobre los que he venido trabajando. En realidad yo no pensé que hoy fuera a ser tan concurrida el trabajo, pensé que iba a ser un trabajo más de la comisión únicamente, pero bueno, les pido excusas desde el comienzo si en algún momento parece un poco desordenada la presentación, pero bueno, la idea es mirar algunos de los aspectos económicos y aspectos financieros que se plantean en la reforma y tratar de controvertir algunos de los puntos que recurrentemente ha expuesto la ministra ante los medios de comunicación y ante la opinión pública en el país, y posteriormente pasaré a hacer una propuesta que pues he venido trabajando desde la maestría en economía y que en diversos escenarios he presentado, digamos, para recibir comentarios, para recibir ajustes, etc. Bien, arranco diciendo más o menos esto. El argumento fundamental que se plantea en términos financieros y económicos en el marco de la Ley 30 es que Colombia se encuentra en una situación donde los recursos fiscales son totalmente limitados, ¿cierto? De ahí que se proponga la necesidad de avanzar en fuentes de financiación diversificadas para tratar de lograr metas relativas a cobertura y metas relativas a calidad en el marco de la educación superior. De ahí nace la demanda por parte del Ministerio de Educación de, mantener, que vamos a ver que es relativo, unos recursos directos proveídos por el Estado para el tema de la educación superior, pero ir aumentando progresivamente, como ya se ha venido haciendo, todo el tema de los recursos propios que generan las universidades y las instituciones de educación superior, es decir, seguir profundizando la lógica de autofinanciamiento por una parte. Segundo, avanzar en una lógica de financiamiento por parte de las familias, o sea, por un lado la universidad, por un lado las familias, todo esto vinculado al tema de los subsidios a la demanda, ¿sí? Los subsidios que se plantean y los créditos que se plantean se entregarán a través del ICETEX, pero adicionalmente se va exigiendo también que el esfuerzo fiscal propio de los entes territoriales sea mucho mayor. Digamos que lo que uno ve en un primer momento es la profundización de una tendencia recurrente en materia de política social, asociado con que las familias sean, digamos, o la familia sea el escenario en el cual se resuelven los problemas de la política social, en la cual se aumenta el esfuerzo propio que tienen que hacer departamentos y municipios para financiar el tema de la educación superior, y adicionalmente donde el Estado intenta restringir al máximo los recursos directos que viene ofreciendo a las universidades públicas. Pero lo que ve uno es, digamos, la conjunción de varios fracasos, ¿cierto? Por una parte, uno puede ver, digamos que esto es importante para planteárselo también a la opinión pública y para planteárselo a la sociedad en general. Uno ve que en el tema de la educación superior convergen varios de los errores que se han llevado a cabo en otros sectores de la política social. Primero, el tema educativo. En la educación, digamos, básica y media hay un gran problema debido a que es una educación que genera bastante segregación. Es decir, hay una educación establecida para los pobres y hay una educación establecida para los ricos. Y todas las cifras relativas al tema de la calidad educativa, al tema de la pertinencia educativa e incluso al tema de las coberturas, de la deserción, etcétera, brindan a la educación privada en este caso, ¿cierto? A la educación privada en este caso, una posición relativamente mejor al tema de la educación pública. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque en términos generales, en gran parte de la década de los 90, digamos, y esto ha venido cambiando, esta educación fue pensada desde lógicas y criterios de focalización, que es un elemento claro dentro de la reforma a la Ley 30. ¿Sí? Hay una perspectiva de focalización, la idea de garantizar créditos educativos y la idea de garantizar subsidios a esos créditos pasan por una lógica de focalización hacia estratos 1, 2 y 3. En este sentido, entonces, uno de los grandes problemas asociados con el tema de la educación y vinculados a los procesos de focalización en sí mismo, tiene presencia en el proyecto de ley de educación superior que plantea el Ministerio. Pero igualmente se plantean desafíos que se han planteado en el sector, por ejemplo, de la salud, donde sabemos que la calidad en la prestación de servicios, así
se tienda hacia cierta universalidad, la calidad en la prestación de los servicios es diferente para aquellos que tienen capacidad de pago en comparación con los que no la tienen. Entonces, en términos generales, en el sistema de salud en Colombia hay nuevamente una educación para los ricos con capacidad de pago, con capacidad de contribuir, y una salud para los pobres que no tienen capacidad de pago, que no tienen que contribuir y que se ven abocados a recibir lo que les ofrezca el Estado. Esa lógica perversa también se reproduce en el tema de la Ley 30 de Educación Superior. En tanto, los criterios de calidad que se prevén para la educación pública, uno puede prever desde este momento que van a disminuir, garantizando mayores niveles de calidad para la educación privada. ¿Sí? Entonces, este es un elemento. Y finalmente, uno ve que se reproduce también un problema asociado con el tema pensional, en donde la materialización de los derechos va de la mano con la lógica de la contribución que haga el individuo en relación con esos derechos. Es decir, se avanza más hacia lo que algunos han denominado una ciudadanía patrimonial, en la cual el ejercicio de un derecho va a depender de la capacidad de pago que tengan las personas. Si nosotros en algún momento vamos a tener una capacidad de pago mayor, evidentemente vamos a tener derecho a una educación de calidad en el nivel superior, pero si no la tenemos, no lo vamos a tener. Entonces vemos cómo criterios de focalización, criterios de individualización y criterios de segregación que se han venido dando en otros sectores de la política social en Colombia convergen todos en una lógica bastante perversa hacia el modelo de educación superior que plantea la ministra y que plantea actualmente el gobierno. En ese sentido, entonces, un primer llamado y un primer elemento es que el tema de la educación superior en Colombia no puede ser visto más allá, ¿sí? O no puede ser visto por fuera del contexto general de la política social. Y creo que ahí los estudiantes tenemos muchos argumentos para demostrar cómo los fracasos históricos que se han venido presentando en otros sectores de la política social evidentemente se van a presentar en la educación superior si se aplican los mismos principios, si se aplican los mismos criterios. Principios y criterios que se resumen en dos palabras básicas: privatización y mercantilización. Lógicas de subsidios a la demanda, lógicas de privatización, lógicas de segregación en la calidad de la educación y, en última instancia, segregación en términos de las posibilidades de acceso y permanencia que tengan los y las estudiantes en el sistema educativo. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver entonces con la supuesta restricción fiscal que el gobierno dice le impide avanzar en metas más ambiciosas para el tema de la educación en Colombia. Y es muy importante que el tema de la financiación no sea concebido como algo aparte del manejo de la política fiscal del país, ¿cierto? Porque la estructura fiscal del país en última instancia es la materialización de las luchas sociales y de unos intereses sociales específicos, ¿sí? Y cuando no hay plata para unas cosas, quiere decir que hay plata o hay recursos o se generan ciertos recursos para otros. ¿Qué es lo que define un presupuesto público? Fundamentalmente las correlaciones de fuerza, ¿sí? Esto es muy importante para que la gente del ministerio considere que el tema del presupuesto público no es simplemente un tema neutral de sumas y restas, sino que es un tema político en el cual se materializan fuerzas políticas, intereses políticos y correlaciones de fuerza. En este punto entonces vale decir lo siguiente: Colombia es uno de los países de América Latina y del mundo donde la política fiscal tiene menos posibilidades redistributivas, ¿sí? Aquí señalo, digamos, en esta parte de encima, que en Colombia, digamos, el coeficiente de Gini antes y después de la política fiscal sigue siendo casi el mismo. ¿Qué es el coeficiente de Gini? Un coeficiente que nos permite medir la desigualdad en un país. ¿Qué es la política fiscal? La política de ingresos y de gasto público. Lo que nos dicen estos estudios es que en Colombia los ingresos que recibe el Estado y la manera como hace el gasto no está ayudando a nada en la redistribución y que hay mucho camino para avanzar en ese sentido. Y esto es clave, ¿por qué? Porque los estudios lo que han demostrado es que las tasas impositivas en Colombia y la posibilidad de castigar con mayor fuerza al capital está abierta totalmente en el país, ¿cierto? Porque se encuentra muy por debajo de lo que ocurre en otros países del mundo. Pero adicionalmente se dice y se demuestra
que es necesario cambiar las lógicas presupuestales relativas al gasto público. Hay que concentrar el gasto público en otras cosas, tal vez no en familias en acción, en familias guardabosque, en estudiantes informantes, ni nada de esas cosas, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista, un primer elemento que también hay que tener presente es que lo que ocurre con el tema financiero de la universidad es el reflejo de lo que ocurre con la estructura fiscal del país, y que en ese sentido la lucha no debe quedarse únicamente en el nivel financiero nuestro, sino repensar también la lógica de la política fiscal más amplia, porque de ahí dependen los ingresos que va a tener la universidad y de ahí depende la manera como se canaliza el gasto hacia la universidad misma. Solo quiero mostrar aquí unos ejemplos. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? Esta gráfica lo muestra. Aquí están los impuestos en precios reales, digamos, del impuesto a la renta, del impuesto al IVA y el impuesto al patrimonio, entre el año 1990 y 2009. Lo que uno puede ver es que el mayor dinamismo se ha concentrado en el impuesto del IVA, es decir, en un impuesto indirecto que no castiga directamente la propiedad ni castiga directamente al capital. Este es un elemento clave para buscar recursos para la universidad pública, ¿cierto? En Colombia, y ahí lo digo, del total de los ingresos corrientes de la nación, el 20% representaba el IVA en el 90 y pasó a representar el 27% en el 2009, es decir, un salto de 7 puntos porcentuales. Y el impuesto a la renta pasó únicamente del 39 al 43%, o sea, solo 4 puntos porcentuales. El dinamismo ha sido mucho mayor, pero el dinamismo esta lógica es más perversa si uno ve el tema del impuesto al patrimonio, ¿sí? Que tiene un evidente sesgo relativo al financiamiento de la guerra en el país. Entonces, un primer elemento para tener en cuenta, y esto digamos se puede explicar con mayor profundidad, pero solo quiero plantearlo muy rápidamente, es que la estructura tributaria del país es bastante injusta y no ha aprovechado el espacio que tiene para castigar el capital y para llevar a cabo una estructura tributaria más redistributiva que garantice los ingresos para el tema de la educación superior del país. Hay mucha potencialidad con el impuesto al patrimonio y hay mucha potencialidad con el impuesto a la renta. Incluso hay mucha potencialidad acabando con todas las prerrogativas tributarias que ofreció el gobierno de Uribe durante sus 2 mandatos. Bien, ahora quiero mostrar el tema de otro elemento relativo a las finanzas públicas. Y es que no únicamente tenemos un problema asociado con los ingresos, o sea, con los impuestos y con lo que genera el Estado para el gasto social y los otros gastos, sino que tenemos también un problema relativo a el gasto en seguridad y defensa. Aquí tenemos los aumentos en el gasto en seguridad y defensa en precios reales, nuevamente precios del 2008, en donde pasan más o menos de algo menos de 5 billones de pesos en el 2000 a casi 23 billones de pesos en el 2008, ¿cierto? Esto en precios reales. Esto muestra un aumento muy fuerte del gasto en seguridad y defensa y muestra también cuáles son las prioridades políticas que tiene en mente una sociedad y tiene en mente un gobierno. Esto quiere decir que en términos del Producto Interno Bruto se pasó de más o menos el 2.7%, 2.8% del PIB en gasto en seguridad y defensa en el 2008 a un gasto en seguridad y defensa que supera el 5.5% del PIB. Solo para tener en mente, lo que se gasta en educación superior equivale únicamente al 1% del PIB, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista vemos también la lógica perversa de esa estructura fiscal que no solo está vinculada al tema de ingresos, sino también al tema de gasto. Otro elemento relativo al gasto público, para ver el contexto general. El tema de la deuda, que sabemos maneja muy bien el profesor Libreros, y que aquí muestra claramente las tendencias que ha habido en Colombia, ¿cierto? Donde el saldo de deuda total, en términos de deuda interna de mediano plazo y largo plazo y de deuda externa de mediano y largo plazo, tiene un aumento también grandísimo desde 1990 hasta 2009, ¿cierto? Ahí vemos la tendencia grande del servicio de deuda y vemos cómo
el gasto público en Colombia se va concentrando en dos elementos clave. Uno, el tema de seguridad y defensa. Dos, el tema del pago de la deuda. Y finalmente, ya con esto termino esta parte introductoria. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia? Que es donde creo que es importante debemos establecer el debate. ¿Qué es la forma de Estado que tenemos en el país? Donde tenemos un Estado bélico asistencial, ¿cierto? Y de confianza para el capital extranjero internacional. ¿Qué quiere decir esto? En esta gráfica ustedes ven las barras azules, que es el presupuesto total en términos de gasto público en Colombia desde 1990 a 2008. Y la grafiquita que ven arriba, esta que está acá, la señal, así. Esta que está acá roja muestra qué porcentaje del gasto público es destinado a seguridad, defensa y estado asistencial, políticas asistencialistas focalizadas. Entonces lo que vemos es que en 1990 más o menos el 79% del gasto público estaba destinado a esos tres elementos, es decir, guerra, pago de deuda y adicionalmente asistencialismo, es decir, clientelismo, y esto viene aumentando hasta el 2007, 2008, donde el 96% del gasto obedece a estos tres rubros, ¿cierto? Es decir, toda una lógica vinculada a cómo se mantiene el sistema en Colombia, un sistema que se mantiene a través de la guerra, a través de la confianza inversionista del capital extranjero y a través de políticas de contención sustentadas en lógicas asistencialistas. Ese presupuesto público, como vemos entonces, es un presupuesto que es definido políticamente, es un presupuesto que busca garantizar la estabilidad, lógicas de acumulación y legitimación en un marco asistencialista y en un marco de contención de la guerra. Lo que muestra esto también que en última instancia el presupuesto público es un tema político, ¿cierto? El presupuesto público no es un tema de sumas y restas únicamente. Es un tema político porque vemos aquí cuáles son las prioridades políticas del gobierno, incluso vemos las políticas o las prioridades políticas que puede tener la sociedad, asociadas, insisto mucho, con la configuración de un Estado bélico asistencial y de confianza inversionista. Esto desmonta y sirve de argumento para decir que no es tan cierto que en Colombia no haya recursos para la educación superior. Lo que pasa es que hay otras prioridades, definidas por el gobierno y definidas por las fuerzas sociales. Prioridades, insisto, asociadas con la deuda, con el tema militar y con el tema de la política social asistencial. Temas que solo se resuelven políticamente. Es decir, sin pasar por una negociación del conflicto armado interno, sin tratar de renegociar el tema de la deuda y sin pensar en lógicas novedosas de política social, estos temas fiscales no van a cambiar. ¿Listo? Entonces, este es un primer elemento que quería mostrar en este contexto para debatir un poco el tema de la ministra cuando sostiene que en Colombia no hay plata y que por lo tanto tenemos que buscar mecanismos de diversificación del gasto en la educación superior para tratar de llevar a cabo las metas relativas a cobertura y calidad. Entonces, ese es el primer elemento. Bien. Pasaré entonces a otro elemento importante. Y es que hemos dicho, bueno, el tema de la educación superior no puede ser analizado más allá del tema de la política fiscal en Colombia, digamos, cuando hablamos del tema económico y financiero, pero tampoco lo podemos ver más allá del contexto general de la política social, en tanto reproduce todos los problemas que en otros sectores de la política social se han generado cuando se aplican lógicas de privatización, de mercantilización y de individualización, si se quiere, de lo que denomina el neoliberalismo, los servicios. Pero entonces quiero concentrarme ahora también en este marco de la política social en lo que ocurre en el sistema educativo como un todo, ¿sí? Creo que también es importante que pensemos el tema de la educación superior no como un tema aislado del sistema educativo, sino como un tema incorporado dentro del sistema educativo. Ojo, esto no quiere decir que el tema de la educación superior no tenga unas especificidades, que no tenga unas lógicas propias y que no tenga elementos que lo separen o que le permitan tener una esfera propia en relación con el sistema educativo como un todo. Pero sí creo que es importante porque nos vamos a dar cuenta
es clave conocer qué pasa en el sistema educativo como un todo para comprender un poco la propuesta que voy a realizar sobre el tema de la financiación para la educación superior. Bien, entonces, voy a seguir estos 5 puntos muy rápidamente para que podamos todos intervenir. Voy a mostrar qué ha pasado en Bogotá. ¿Por qué Bogotá? Porque Bogotá ha sido la ciudad que más ha avanzado en términos de la materialización del derecho a la educación. Entonces es bueno ver qué es lo que ocurre en Bogotá y cuáles son los problemas que se enfrentan en este momento. ¿Qué ocurre específicamente con el tema de la juventud? La especificidad de la situación universitaria, la propuesta de financiación y de pronto reiterar el tema del presupuesto y la financiación como un campo de correlación de fuerzas y la necesidad de avanzar hacia una articulación de fuerzas y luchas sociales. Bien. Ahora se bloqueó esto. Va a cerrarlo mejor, ¿sí? Pero digamos que ahora. Listo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en Bogotá? Yo hice un estudio sobre qué ocurre en Bogotá desde la perspectiva del enfoque de los derechos, desde la perspectiva de la materialización plena del derecho a la educación. Rápidamente voy a decir, cuando uno evalúa el derecho a la educación, y esto es importante también para evaluar el tema del derecho a la educación en el nivel superior, uno tiene que evaluarlo desde 4 dimensiones, ¿cierto? El tema de la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Estos son los 4 elementos que se han denominado las 4A, los 4 pilares sobre los que se sustenta la materialización plena del derecho a la educación. La asequibilidad tiene relación con el tema de toda la oferta educativa vinculada a infraestructura, docentes, libros, bibliotecas, etc. La accesibilidad tiene que ver con el tema de cómo se garantiza que la gente tenga acceso, las personas tengan acceso a esa oferta educativa que se considera está totalmente consolidada. La aceptabilidad, que es un tema importante para nosotros, tiene que ver con el tema de la calidad educativa. Y finalmente el tema de la adaptabilidad, cómo el sistema educativo en todos sus niveles se adapta a las condiciones específicas de grupos específicos, de personas específicas, lo cual implica que la única forma que tiene un sistema educativo para adaptarse realmente es profundizando la lógica de democratización en su interior. Digamos que esos son los 4 elementos o las 4 dimensiones con las cuales uno puede valorar el derecho a la educación. Y una vez que en Bogotá el derecho a la educación, aquí estoy hablando de educación primaria y media, ¿sí? No estoy hablando todavía de educación superior. Aquí lo que vemos es que en Bogotá, si se tiene en cuenta esos 4 elementos, la educación ha venido mejorando, ¿cierto? Se esperaría que cuando llegue a uno, casi que se está garantizando plenamente el derecho a la educación en ciertos niveles. Pero vemos un ascenso. Pero cuando vemos ahora dimensión por dimensión, vemos que hay problemas, ¿cierto? Entonces, la línea roja y la línea azul, que son las líneas relativas a los temas de asequibilidad y accesibilidad, es decir, a los temas de oferta en la educación en Bogotá y la manera de acceso y la forma como se accede a esa oferta, ha aumentado, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque se han llevado a cabo políticas de universalización, se han llevado a cabo políticas de subsidios, se han llevado a cabo políticas de gratuidad, etc. Entonces, mejoran estos elementos. Mejora también la línea morada relativa al tema de la calidad. Esto aquí hay muchas discusiones porque, pues bueno, sabemos que la calidad no puede medirse a través de pruebas estandarizadas y estas cosas, pero pues simplemente tomando ese referente podemos decir que ha mejorado. Pero lo que más me interesa aquí es ver el tema de la adaptabilidad, ¿sí? Y vemos que en Bogotá, a pesar de todo el esfuerzo socioeconómico que se ha venido realizando para garantizar plenamente el derecho, la adaptabilidad no mejora, ¿cierto? ¿Qué es la adaptabilidad? Cómo el sistema educativo se adapta a unas expectativas específicas que tiene la sociedad
que tienen los grupos sociales y que tienen los individuos, ¿cierto? ¿Cómo se puede vincular esto con el tema de la educación superior? Fundamentalmente porque en el tema de la adaptabilidad, ustedes ven, tenemos las tasas de aprobación, reprobación, deserción y repitencia en la educación media y en la educación primaria. Aprobación, reprobación, deserción y repitencia. Con esta gráfica lo que se muestra es que en Bogotá, a pesar de todo ese esfuerzo tan grande que se ha hecho, ha aumentado la deserción, aumenta la repitencia, aumenta la reprobación y disminuye la aprobación, ¿cierto? Fundamentalmente, ¿por qué? ¿Sí? Y esos son elementos clave para comprender la propuesta que más adelante haré. Fundamentalmente porque hay dos problemas en los extremos del ciclo educativo, ¿sí? Si bien hay esfuerzos grandes en primaria y en secundaria, hay problemas grandes en educación preescolar y en educación superior, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo particularmente en secundaria? Que debido a que los estudiantes y las estudiantes no tienen expectativas de ingreso a la educación superior, pues les vale 5 salirse del colegio en sexto, séptimo o noveno grado, ¿cierto? Está aumentando la deserción y aumenta también la reprobación y aumenta o disminuye también la aprobación debido a que no hay una expectativa fuerte de ingreso a esa educación superior. Algunos estudios cuantitativos muestran que las personas que tienen educación o tienen una expectativa fuerte de ingreso a la educación superior tienen unas pruebas del ICFES 200 puntos mejores que las personas que no tienen una expectativa de ingreso a la educación superior. Entonces es clave comprender que el tema de la educación superior no es solo un elemento que está vinculado al escenario de la educación superior en sí misma, sino que tiene un vínculo también con el sistema educativo comunitario. ¿Y cuál es el otro elemento? Que en Bogotá hay un problema grave con la educación preescolar, ¿cierto? Las tasas de cobertura y la calidad de la educación preescolar son bastante precarias todavía en Bogotá, y es un elemento clave para mejorar todo lo que ocurre a lo largo del sistema educativo. Los estudios lo que muestran es que las tasas de deserción, de reprobación, de aprobación mejoran sustancialmente cuando las personas han tenido como mínimo 3 años de escolaridad preescolar, si se quiere, y valga la redundancia, escolarizada, ¿sí? No asistencialista, digámoslo así. Entonces, desde este punto de vista nos damos cuenta que si uno quiere materializar el derecho a la educación, hay que materializar plenamente el derecho a la educación. Es decir, nos estamos dando cuenta que lo que está ocurriendo en primaria y en secundaria tiene vínculos directos con lo que ocurre en educación preescolar y en educación superior. Muy importante aquí el tema de las expectativas de ingreso en Bogotá. Bueno, lo que pasa es que es tan precaria el problema que en Bogotá ni siquiera se tienen cifras de cuántos de los estudiantes de colegios públicos entran a las universidades públicas del país. No hay forma de saberlo. Pues solo se tienen algunas encuestas generales, pero más o menos se reproduce lo que ocurre en la sociedad colombiana en términos de tasas de cobertura, más del 37%. Bogotá creo que está por ahí en el 42%, pero hay ese problema. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que es un elemento clave y que yo lo reitero como un propósito para observar posibilidades de articulación de luchas en el contexto actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ocurre en Bogotá es el producto en gran medida de restricciones impuestas desde el orden nacional, ¿sí? ¿Qué tipo de restricciones? Por ejemplo, el tema de la desprofesionalización de los docentes, ¿sí? Ustedes saben, en Bogotá cualquier persona con un título profesional puede ser docente, lo que ha llevado a que el sistema educativo pierde el horizonte de garantizar educación, calidad, etcétera, si se convierta en un elemento para garantizar empleo. Entonces, la persona que está avalada entra en estos concursos que ha impuesto también el Ministerio de Educación y se convierte en profesor de matemáticas, en profesor de lo que sea, sin una profesionalización adecuada, lo cual lleva a que esas tasas de adaptabilidad, como veíamos, también se desmejoren. Pero igualmente hay problemas graves. ¿Por qué? Porque Bogotá no tiene la posibilidad de establecer políticas claras en materia de educación superior, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista lo que vemos es que si uno piensa el sistema educativo como un todo, avanza en la posibilidad de definir
puntos de articulación y puntos de lucha, por ejemplo, con el magisterio. ¿Por qué? Porque el magisterio se ve también coaccionado y se ha visto afectado por este tipo de políticas. Y creo que es importante que en esta lógica logremos articular luchas. Pero también debemos articular luchas en términos de lo que ocurre con la juventud, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en general la juventud se ve más golpeada por todos los efectos perversos que el sistema neoliberal genera en el país. Es la más golpeada por el desempleo, es la más golpeada por la pobreza, es la más golpeada por la indigencia. Entonces, el tema de la juventud, y eso que aquí en Bogotá sigue siendo bastante precario, ahí ustedes pueden ver algunas cifras. Lo cual nos lleva a pensar que el tema de la educación superior evidentemente es un tema relativo al sistema educativo como tal, pero también un tema relativo a lo que ocurre con la juventud en su totalidad. Y es ahí, creo yo, donde podemos encontrar grandes posibilidades de legitimación del movimiento y grandes posibilidades de articulación de cara a un proyecto fuerte de movimiento estudiantil. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con el tema específico de la educación superior? Para seguir ahondando en estas articulaciones del sistema educativo como un todo. Según el Ministerio de Educación, la deserción total es del 46%, es decir, por cada 2 estudiantes que entran a la educación superior, 1 sale del sistema. Y esto en un marco en que las tasas de cobertura son del 37%, ¿cierto? Es decir, solo entra el 37% de quienes entran y de ese 37% la mitad sale, porque no se puede mantener en el sistema educativo. Y aquí hay bastantes causas que explican por qué la gente deserta. Evidentemente hay causas económicas, hay causas relativas al tema de la calidad de la educación superior y hay temas académicas relativas al tema de la calidad con el que vienen los estudiantes que han estudiado el bachillerato. Entonces, démonos cuenta cómo lo que está ocurriendo en la educación superior en términos de deserción es un producto no únicamente de la educación superior en temas de calidad, sino también, y en temas de económicos, sino también un producto de la falta de calidad en la educación que se genera en el nivel secundario. Por eso insisto mucho, es necesario ver el tema desde una perspectiva amplia. Pero adicionalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que la educación superior tiene una enorme presión y ha tenido una enorme presión en los últimos años. Y aquí se demuestra, en el año 2001 se graduaron 43.796 estudiantes de las instituciones de educación superior públicas y 94.900 de las privadas. ¿Sí? En ese año existían 79 públicas, 189 privadas. ¿Qué pasa 9 años después, en 2010? Que en las instituciones de educación superior, ¿cierto?, se gradúan 123.590 personas y en las privadas se gradúan únicamente 125.000, ¿cierto? Esto quiere decir que en las universidades públicas se ha llevado a cabo un aumento en la cobertura de casi el 300%. Entonces vemos que a pesar de que hay una fuerte segregación en términos de la disminución en la cobertura, ¿cierto?, en términos de los aumentos de deserción en la educación superior, vemos igualmente que la universidad pública y las instituciones de educación superior pública han tenido una presión enorme en términos del aumento de esa poca cobertura que se ha venido dando en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que con los mismos recursos, las universidades públicas se han venido viendo obligadas a garantizar un montón de metas de cobertura cuando hay unos problemas sistémicos relativos al tema educativo como un todo, que no pueden ser resueltos únicamente por la educación superior y que adicionalmente no pueden ser resueltos si no hay plata, ¿cierto? Si los recursos siempre para la educación superior son limitados, es decir, si se privilegia una lógica de recursos limitados selectiva, ¿cierto? Porque para guerra, para deuda y para asistencia pública no hay recursos limitados y los hay, digamos, para otros elementos importantes en el país. Evidentemente las universidades públicas, en particular las 32 universidades, se han visto también sometidas a procesos de fuertes aumentos en términos de calidad, con el tema de la acreditación, con el tema de docentes con doctorado, con el tema de docentes de posgrado, etc. ¿Qué es lo que ocurre?
Ustedes saben que las universidades en este momento tienen un problema, un déficit de 672 mil millones de pesos, ¿cierto? Y aquí voy a hacer algunos cálculos que había previamente y otros que hay en este momento. Entonces, en uno de los primeros borradores de la reforma, ojo con esto hay que tener cuidado porque esto cambió un poco, solo quiero que veamos que la tendencia se mantiene, ¿listo? En los primeros borradores de reforma que hubo se dijo, listo, hay un aumento del 3% por encima del IPC, es decir, el IPC garantiza que los recursos no pierdan su capacidad adquisitiva y un 3% adicional a eso. Sin embargo, que esta fue una petición de las universidades, sin embargo, el ministerio dijo, listo, que esta es la tendencia que se mantiene, dice, eso se sube así, pero no va para las 32 universidades, sino para las 80 instituciones de educación superior. ¿Sí? Y adicionalmente, esos recursos se van a repartir según unos criterios de desempeño establecidos por el ministerio. Criterios de desempeño que en última instancia implican que las universidades públicas y las instituciones de educación superior tienen que entrar en competencia por esos recursos. ¿Cuáles son esos criterios de desempeño? Aumentos de cobertura, regionalización, por ejemplo. Entonces, para las universidades e instituciones de educación superior que están en las regiones, es mucho más fácil en algún momento aumentar su cobertura, en tanto esos aumentos en cobertura no son tan costosos para una universidad compleja como la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional simplemente tiene que pagar docentes con doctorado, tiene que mantener maestrías y tiene que mantener doctorados, es decir, criterios que son claves para que sea acreditada como institución de alta calidad y por esa vía recibir recursos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una lógica bastante perversa que lleva a que haya un proceso claro de competencia por los recursos entre las instituciones de educación superior y en donde se espera, dentro de un criterio bastante pobre de equidad, que supuestamente logremos la equidad distribuyendo los recursos hacia las regiones, pero llevando a cabo un proceso de redistribución por debajo, ¿cierto? Con la mínima calidad, con docentes que no tienen doctorado, con docentes que no tienen maestría, con pocos avances en temas investigativos, etc. Entonces, este es uno de los elementos clave que hay que tener en cuenta, que estaba presente en uno de los borradores anteriores de propuesta, pero que, como vamos a ver en un momento, se mantiene. Y el cálculo que se ha hecho es más o menos el siguiente, que esto lo hicieron, digamos, algunos rectores de las universidades públicas, donde dice que más o menos para el 2012, si se siguiera únicamente esos criterios, las universidades van a recibir más o menos 63.389 millones. Ustedes se dan cuenta, esto es totalmente una miseria, es decir, no es ni el 9%, es el 9% de lo requerido para tapar el problema que se tiene en relación con los 672 millones. Bien, ¿qué quiere decir esto? Porque es que nosotros tenemos que hacer las proyecciones a 4 años, ¿cierto? A 4 años, en tanto los estudiantes esperan que en promedio digo, y así hay que hacer las cuentas, yo sé que hay problemas, estarán 4 años en la universidad y que adicionalmente se toma un monto de la cobertura de cuánto vale un estudiante. Se dice que más o menos un estudiante vale 4 millones de pesos. Como vamos a ver en la exposición de motivos de la última propuesta, ya no vale 4 millones, sino que el ministerio dijo que valía 3,5, ¿cierto? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, siguiendo ese aumento del presupuesto y siguiendo unos estudiantes que valen más o menos 4 millones al año, se esperaría entonces que se aumentaran en 15.847 cupos, ¿sí? Si los dedicáramos a cobertura, ¿cierto? Es decir, aumentar cupos sin mirar qué está pasando con el número de docentes, sin mirar qué está pasando con laboratorios, sin mirar qué está pasando con infraestructura, etc. Es decir, con eso llegaríamos en los 4 años del gobierno de Juan Manuel Santos a 47.541 matrículas. Es decir, el 7.4% de los 645.000 que propone el gobierno. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cómo se llena el otro 93%. Pues ahí entra el tema de créditos, entra el tema de las fuentes de financiación diversas que propone el Estado. Pero supongamos lo siguiente, supongamos que esos recursos no aumentan la cobertura,
sino que se invierten en los estudiantes que están hoy por hoy en la universidad, es decir, que lo invertimos en calidad, ¿sí? Esto quiere decir que, contando que hay cerca de 530.000 matriculados, se asignaría 158.500 pesos por año por estudiante, lo que diría que más o menos 79.237 pesos por semestre para cada uno. ¿Sí? Eso para calidad. Para calidad. Pues, lo que vemos aquí es que en realidad hay una lógica bastante perversa en términos de financiamiento de la educación superior. Y lo que vemos es que evidentemente no se contempla la posibilidad de llevar simultáneamente el tema de la cobertura con el tema de la calidad. Ahora, yo hice unos cálculos ya relacionados con este último documento que pues más o menos muestran esta misma tendencia, ¿sí? Eso sí me permito leerlos porque yo no los tengo acá en la presentación. Bien. Y eso, digamos que son cálculos bastante conservadores, ¿cierto? Sin tratar, para que después no digan que pues uno siempre hace cálculos tendenciosos para decir mentiras, sino bastante conservadores y con las cifras mismas que otorga el Ministerio en la exposición de motivos. ¿Qué ocurre más o menos del 2010 al 2014? Más o menos lo que ocurre es que año a año se gradúan 600.000 personas, ¿cierto? Del grado 11. Lo que diría que más o menos en los 4 años se van a graduar cerca de 2.500.000 personas, ¿cierto? El gobierno propone generar 646.000 nuevos cupos, ¿sí? 646.000 nuevos cupos. Es decir, que esos 646.000 nuevos cupos cobijan únicamente al 26% del total de estudiantes que se van a graduar, ¿sí? De estudiantes que se van a graduar. Y dándole, digamos, la posibilidad del beneficio de duda al gobierno, uno podría sostener como supuesto que se van a mantener los mismos porcentajes de aumento en términos de cobertura. ¿Cuáles son esos porcentajes? Actualmente en Colombia el 55.4% de la cobertura es explicada por el sector público y el 44.6% por el sector privado. Supongamos que en esos 4 años se mantiene ese mismo nivel, ¿cierto? Eso quiere decir que el sector privado o al sector privado entrarán más o menos 520.000 estudiantes, ¿sí? Entran 646.000, que no sabemos cómo, a la educación pública y van a entrar más o menos 520.000 a la educación privada. Esto llevaría a que de los 2.500.000 estudiantes, únicamente 1.100.000 van a entrar a la educación superior, pública o privada. Lo que quiere decir que cuando el ministerio nos dice que van a aumentar la cobertura al 50%, no es cierto. Van a aumentarla máximo, según los cálculos que yo he hecho, al 46%, con un agravante, y es que en este momento hay cerca de 3.200.000 personas que no han podido entrar a la universidad, a los cuales hay que sumarle el 1.000.000 y pico de personas que no van a entrar en estos 4 años. Es decir, que más o menos 4.500.000 personas se van a quedar sin posibilidad de acceso a la educación superior. Esto que muestra que evidentemente la reforma no es tan ambiciosa como se plantea, que no es la gran revolución de la educación superior en el país y que evidentemente sigue segregando y sigue perpetuando exclusiones que, como decía hace un momento, se vienen generando desde la educación preescolar, pasando por la educación media y por la educación primaria. Bien, ese es el primer elemento para complementar estos datos. Pero aquí hay otros datos. Hice otras cuentas, siempre en varios escenarios, y hay otro dato acá. Más o menos el ministerio dice que en los 4 años que vienen, digamos, o bueno, 3 años, 2012-2014, el sector público va a recibir 1.5 billones de pesos adicionales, más 7 billones de pesos que tendría que recibir normalmente mientras la vigencia de la ley 30, ¿cierto? Dándole toda la posibilidad al gobierno para que esto sea serio y dándole al gobierno la posibilidad de que supuestamente todos estos recursos entraran a cubrir a esos 646.000 estudiantes nuevos que ingresarían, dan estos datos, lo cual no es cierto, ¿cierto?
porque esos 7 billones de pesos que genera el gobierno y que tiene que entregar por la vigencia actual, de todas maneras, de la ley 30, son recursos que son utilizados en funcionamiento, son recursos que ya están predefinidos para dónde van. Pero supongamos únicamente que esos recursos todos van a ser utilizados en los nuevos estudiantes que supuestamente entrarían. Entonces, teniéndose en cuenta, eso da más o menos 8.5 billones de pesos, divididos en 646.000 estudiantes, nos da que a cada estudiante se le asigna 13.200.000 pesos, ¿cierto? Pero, y nuevamente, cálculos bastante conservadores, estos son los recursos que tendría el estudiante en esos 3 o 4 años, ¿cierto? Entonces eso hay que dividirlo por 4, ¿sí? Suponiendo que duramos 4 años en la universidad. Entonces, eso nos da que cada estudiante va a recibir 3 millones, o el gasto por estudiante va a ser de 3.323.000 pesos. Esto es menor al promedio actual que nos da el ministerio. El ministerio nos dice que cada estudiante vale 3,5 millones. O sea que lo que está diciendo el ministerio es que, siendo bastante generosos con su propuesta, de todas maneras sí va a haber una reducción en el costo por estudiante y va a ser una reducción de cerca de 6 puntos porcentuales, ¿cierto? Siendo muy generosos con el ministerio. Y siendo tan generosos que le creemos que en este momento está diciendo que un estudiante vale 3.5 millones de pesos, cuando anteriormente los cálculos que se hacían valía 4 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, evidentemente, el costo por estudiante va a bajar y se disminuiría en un 6%. Pero veamos finalmente el otro escenario. El otro escenario es donde no contabilizamos los 7 billones de pesos que tienen que entrar por ley 30, sino que contabilizamos únicamente los recursos nuevos que entrarían a las universidades. Sí, es decir, el 1.5 billones que entrarían durante estos 3 años. ¿Por qué? Porque lo que uno espera es que esos 7 billones de pesos garanticen que la universidad se sostenga con el número de estudiantes que vienen, con el número de profesores que hay y con todas las exigencias de calidad que hace el Ministerio de Educación mismo a las universidades y a las instituciones de educación superior. Haciendo nuevamente los cálculos, entonces nos daría que ese 1.5 billones de pesos entre los 646.000 estudiantes daría que para cada estudiante se asignarían 2.365.000 pesos. Si uno lo divide en los 4 años, para cada estudiante habría más o menos 591.000 pesos, ¿cierto? Pues evidentemente sí hay una reducción por cualquiera de los escenarios, ¿cierto? Porque siempre es importante tener esas dos opciones, o si no dicen que es tendencioso, que es panfletario, etc. Entonces, en los dos escenarios se corrobora una reducción de los recursos para los estudiantes, ¿cierto? Para los estudiantes. Bien, ¿y a qué nos lleva esto? Pensemos entonces ahora a otro escenario. El escenario en el cual tenemos el 1.5 billones de pesos y dividamos eso en lo que realmente costaría un estudiante 4 años, ¿cierto? Y tomemos el dato mismo que da el ministerio. Supongamos que efectivamente un estudiante vale 3.520.000 años, lo que quiere decir que a los 4 años valdrá 14.080.000 pesos. Si dividimos el 1.5 billones de pesos entre los 14 millones de pesos que vale un estudiante, lo que vemos es que en realidad se aumentaría la cobertura en 108.000 cupos, no en 646.000 como sostiene el gobierno, es decir, que únicamente lograríamos el 16% de la meta que propone el gobierno. Bien, esto lo que muestra es que evidentemente hay problemas en el tema de cómo se está planteando el tema de la financiación. Estos datos son diferentes, pero se acercan en gran medida a los que generó el profesor Leopoldo Múnera. No sé si ya vieron el documento. Hay un documento en la página del ministerio que se llama el ABC de la reforma. El profesor Leopoldo hizo el XYZ haciendo estos cálculos y más o menos da lo mismo, digamos, una tendencia, y se demuestra con los datos y con los datos mismos del ministerio que hay una reforma que disminuye los recursos per cápita por estudiante, ¿cierto? Per cápita por estudiante. Y esto en promedio, ¿sí? Siempre, digamos, en las clases cuando trabajamos, sabemos que los promedios ocultan los problemas de distribución, pero pensemos cuánto es que vale un estudiante en la Universidad Nacional de Colombia. El promedio es cerca de 9 millones de pesos al año, ¿sí? El 3.5 millones de pesos es porque se promedia eso,
¿sí? Según los datos del ministerio, ¿sí? Con universidades donde un estudiante vale 500.000 pesos al año, ¿cierto? Entonces, evidentemente, lo que ocurre es que se van a ver favorecidas universidades de regiones que no tienen la debida calidad, pero que seguramente por sus esfuerzos en aumento de cobertura, dada la redistribución que va a hacer el ministerio, podrán mostrar mejores indicadores y garantizar mayores flujos de recursos, lo cual pone a las universidades grandes y de alta complejidad en serios aprietos financieros. La pregunta es la siguiente: si desde el punto de vista de los recursos que ofrece el sector público, es decir, que ofrece el Estado directamente, no se garantizan los cupos, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Sí? Dicen que con el 10% de regalías, todavía ni siquiera está la ley, digamos, está solo la reforma, no sabemos qué va a pasar, aunque la reforma estableció que efectivamente el 10% de las regalías, que son más o menos 9 billones de pesos hasta el 2020, ojo, eso va a entrar a la bolsa. No sabemos cómo va a ser manejado eso, porque eso está pensado no para universidades, sino para el sistema de ciencia, tecnología e innovación, y ahí está Conciencias, puede estar el ICFES, etc. Entonces no sabemos cómo se van a repartir esos recursos. Dicen que a través de un mayor esfuerzo financiero de las entidades territoriales, ¿cierto? Dicen que a través del otorgamiento de subsidios a la demanda a través de créditos educativos. Lo que uno espera entonces es que verdaderamente sean esos recursos, que no son los recursos que directamente ofrece el Estado de la Educación Superior, los que se van a fortalecer para ver si se pueden concretar las metas que establece el Ministerio de Educación. Con un elemento adicional, y aquí ya paso a la propuesta, y es que en el artículo 145 de la actual propuesta se dice que, bueno, hay dos artículos transitorios, digamos, hasta el 2012, hasta el 2014, pero en el largo plazo lo que se va a privilegiar es el artículo 145, que dice cómo van a aumentar los recursos a las instituciones de educación superior. Y el problema es que estos recursos están atados al crecimiento económico. Yo lo que veo es que seguramente la ministra de Educación ha hecho unos análisis en los cuales, y por eso yo creo que las cifras están infladas. El problema siempre es un problema también de información, porque no sabemos bajo qué supuestos hace los cálculos la ministra, que siempre dice que la gente no sabe matemáticas, pero nosotros no sabemos qué matemáticas utiliza ella, ¿cierto? Sí. Entonces, no sabemos, pero yo asumo, creería yo, que ellos están haciendo los cálculos mirando la perspectiva de crecimiento económico que maneja el Plan Nacional de Desarrollo, que pone tasas de crecimiento económico superiores al 5%. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que según esta norma, si las tasas de crecimiento económico son iguales o mayores al 5%, el 40% de ese crecimiento, es decir, el 40% de ese 5%, es decir, el 2%, va a, o es el 2% que se va a tener en cuenta para el aumento del presupuesto de las universidades. Pero uno lo que le debería decir a la ministra es que uno no puede hacer las cuentas alegres, ¿sí? La economía es una ciencia lúgubre y nunca uno puede hacer cuentas así. Uno lo que tiene que mirar es el crecimiento histórico de la economía colombiana. ¿Cuál ha sido el crecimiento promedio histórico? Y el crecimiento histórico promedio es del 4%. Lo que quiere decir que no se va a financiar el 40% del 5% que crecería, sino el 30% del 4% que va a crecer. Lo cual quiere decir que va a aumentar en 1.2 puntos el aumento de largo plazo de las universidades y de las instituciones de educación superior en el país. Con un agravante, que cuando usted amarra el tema del gasto social y el gasto público al tema del crecimiento económico, entra en una lógica bastante perversa, ¿cierto? Porque usted aumenta los recursos cuando estamos muy bien, ¿cierto? Pero disminuye los recursos cuando estamos muy mal. Es decir, desde siempre se ha dicho, digamos, durante todo el siglo XX, que la política social debe tener un grado de contraciclicidad, es decir, debe ser contracíclica. Cuando estamos mal económicamente, la política social debe ampliarse. ¿Por qué? Porque es ahí cuando las personas sufren, porque caen los ingresos, cae el empleo, etc. Y por el contrario, posiblemente, si la economía está muy bien, pues no es necesario tener sistemas de protección social tan fuertes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que bajo la lógica que plantea el ministerio,
se plantea un criterio en el cual la sombrilla se abre cuando estamos en días radiantes de sol y se cierra cuando hay fuertes aguaceros, ¿cierto? Entonces, es decir, es totalmente procíclico el gasto y esto es bastante perverso en el largo plazo. Bien, entonces este es el elemento que quería mostrar. Bien, hay otros elementos que no he analizado con profundidad, pero que espero en otras ocasiones podamos detallar. Bien, ahora paso al tema de la propuesta. Bien, ¿en qué consiste la propuesta? Como yo decía hace un momento, uno no puede pensar el tema de la educación superior sin ver qué está pasando en el sistema educativo común. Y uno tiene que buscar la posibilidad de que se aumenten, digamos, dentro de los márgenes que se ofrecería para que una propuesta sea creíble, se pueda debatir, se pueda mejorar, etcétera, las posibilidades de ingreso a la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que propone la propuesta? La propuesta propone que se entregue a cada estudiante que finalice sus estudios de secundaria 30 millones de pesos, ¿sí? Reales, es decir, no. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta es la gran debilidad que tiene la propuesta, y es que esto empezaría a funcionar en 2024, digamos, pero garantizando la plena universalidad de la educación superior en el país. Lo que habría pensar qué hacemos durante estos 12 años, ¿cierto? Pero hacia adelante es mejor el panorama. Bien, entonces, ¿qué es la propuesta? ¿Qué es la propuesta? ¿Cómo garantizar que cada estudiante cuando salga de la secundaria va a tener 30 millones de pesos para llevar a cabo sus estudios universitarios? 30 millones de pesos que por supuesto lo que se plantea van a ser entregados al sistema de universidades estatales o al sistema de instituciones de educación superior para que el estudiante escoja dónde va a estudiar, es decir, eminentemente público. La idea es que se realice, y esta es, digamos, la base de la propuesta, se realice una asignación ciudadana, ¿cierto? Estas propuestas ya se han venido llevando a cabo en muchas partes del mundo, ¿sí? Obviamente aquí ha sido ajustada para que la pensemos en términos de lo que ocurre en Colombia y en términos de las posibilidades de la economía política y de la economía colombiana. Pues se han empleado en Inglaterra, en Argentina incluso, otros modelos de asignación básica, con una característica, y es que esta asignación es universal, es incondicional y se entrega de manera individual. Todo lo contrario, como hemos visto muchas veces, a las políticas asistencialistas, ¿cierto? Que son focalizadas, no universalistas, que son entregadas a las familias, no a los individuos, y que son condicionadas, no incondicionales. Es decir, usted tiene que demostrar o que es pobre, o que tiene una discapacidad, lo que sea, para ser objeto, porque aquí ni si es sujeto siquiera, objeto de una política social asistencial. Pero lo que se dice aquí es que esta asignación se entregaría a todas las personas de manera incondicional, individual y universal. Y la idea es que se entregaría 30 millones de pesos reales, esto es en cifras reales, ¿no? De 2024, que implicaría que para carreras de 4 años los estudiantes serían financiados con 7 millones y medio de pesos, es decir, el doble de lo que están pagando hoy por un estudiante, y para carreras de 10 semestres, o sea, 5 años, 6 millones de pesos. Ahí yo estaba todavía con las cifras que había dado anteriormente el ministerio, donde todavía creía que el estudiante promedio valía 4 millones de pesos. Esos son pesos del año 2010. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que se garantiza? Que a cada estudiante, cuando ingresen a la educación preescolar, porque queremos garantizar también metas en educación preescolar, el gobierno tendrá que hacer una asignación de 7.700.000 pesos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se espera? Que si esa persona pasa sus 3 años de preescolar y lleva a cabo los 14 años de estudio vinculados a educación primaria y a educación secundaria, esa persona podrá recibir 30 millones de pesos en el momento de culminar sus estudios. 30 millones de pesos que estarán dispuestos en la universidad para que sea totalmente gratuita, pensando en un costo por estudiante como el que dije anteriormente. ¿Cómo se garantiza esto? Simplemente
como hacen los economistas, garantizando una tasa de interés o una tasa de oportunidad, como dicen también los economistas, del 12% anual. Es decir, no se está exigiendo mayor cosa ni se está exigiendo nada por fuera de los cánones establecidos por la economía y por los análisis financieros para hacer análisis prospectivos sobre presupuesto público. Bien, ¿qué quiere decir esto? Eso está pensado entre 2011 y 2024, que todos y cada uno de los estudiantes, porque esto incentivaría a que las personas entren sus niños a la educación a los 3 años de edad, que matriculen sus niños, puede ser en instituciones públicas o privadas, recibirán esta asignación y esta asignación madurará, teniendo en cuenta esa tasa de interés cuando se gradúen de 11 y tendrán los 30 millones de pesos dispuestos en las instituciones de educación superior para que se financie la educación superior. Bien, la propuesta como un todo asciende entre 2011 y 2056, démonos cuenta que estamos garantizando cerca de 50 años de educación, ¿cierto? Universal, ¿sí? Total, asciende solo a 102 billones de pesos, ¿sí? ¿Por qué? Justamente porque año a año se deben entregar más o menos 6.7 billones de pesos durante los primeros 14 años anuales, ¿cierto? Se calcula que más o menos 854.000 estudiantes se graduarán en 2024, pues teniendo en cuenta esos cálculos, y 214.000 millones de pesos en los siguientes 42 años. Eso no es nada, 240.000 millones de pesos, más o menos lo que se perdió con los nulos, ¿sí? Entonces eso no quiere decir que sea un gran esfuerzo presupuestal. Y 6.7 billones durante los 14 años. Ahora, ¿por qué se pega ese bajón? Porque la propuesta está creada para que sea totalmente autosostenible. ¿Qué son esos 214.000 millones de pesos? Esos 214.000 millones de pesos son el aumento progresivo por el aumento que habrá en la población futura. Pero si la población de hoy se mantuviera constante, eso mostraría que el sistema se hace totalmente autosostenible y que más adelante no se necesitaría ni siquiera esos 214.000 millones de pesos anuales. Ya vamos a ver la gráfica. Ahora, como siempre con los economistas hay que establecer, digamos, unos criterios que no parezcan tanto. Entonces, la propuesta durante los primeros 14 años asciende al 1% del PIB proyectado para 2011, ¿sí? Es decir, 6.7 billones de pesos. Eso quiere decir que no es una propuesta loca, ni que es una propuesta populista, ni nada de estas cosas, sino que es una propuesta que simplemente ascendería al 1% del PIB. Y como lo digo ahí, si la población se mantuviese constante, lo que se esperará es que la población en edad de 3 años en el largo plazo disminuya, pues necesariamente disminuirá la cantidad de recursos que serán necesarios para financiar esta asignación ciudadana que garantizará el ingreso de las personas a la educación superior. Aquí está la gráfica. Hasta el año 2025 vemos que se acerca más o menos a 7 billones de pesos lo que el gobierno tendría que invertir por año, pero de ahí en adelante se baja. ¿Por qué? Insisto, porque si la población fuera constante, esto bajaría a cero, pero ahí está estos recursos que están en la parte de abajo, los 214.000 millones de pesos, se presumen porque se asume que la población en edad de 3 años, que es la que nos interesaría, puede ingresar o puede aumentar. Estos son millones de pesos de 2011, es decir, son cifras reales. Con eso no hay problema que la inflación y que no sé qué cosas, como podrían decir los economistas. Ahora, ¿es perfectamente financiable? Sí, es perfectamente financiable. Esto del 1.1% del PIB es únicamente la tercera parte de lo que el gobierno gasta en seguridad y defensa en 2011. ¿Sí? Es un tercio de lo que está gastando. Y una quinta parte de lo que está gastando en deuda, es decir, el 20% de lo que gasta en deuda. Es decir, volvemos a la presentación, al comienzo de la presentación, perdón. Cuando decíamos que en términos reales no es que en Colombia haya un problema muy grave porque no hay recursos. Lo que vemos es que los recursos se asignan en unas cosas y no en otras, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde puede salir la financiación para la propuesta? De las gabelas tributarias que ofreció el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto? Esas gabelas ascienden al 1.6% del PIB
Es decir, son mucho mayores a lo que necesitaría la propuesta para ser financiable y sostenible en el largo plazo. Y hay varias propuestas de reforma tributaria progresivas que ascienden al 1% del PIB. De hecho, hice unos cálculos más recientes, que no los tengo acá, y simplemente sabemos que supuestamente van a quitar el impuesto a las transacciones financieras y estas cosas. Simplemente con los recursos del impuesto a las transacciones financieras que podríamos solicitar se mantengan para financiar la educación superior, ¿cierto? Y no acabar con ese impuesto, más el impuesto al patrimonio, se cubre perfectamente el 1.1% del PIB que se necesitaría para garantizar la educación superior de todas las personas del país, es decir, de los 800 y pico de personas que se graduarán más o menos en 2024, ¿cierto? Pensado en el país. O sea, es una propuesta que en última instancia es bastante factible de financiar, es una propuesta que tiende hacia la universalización claramente, hacia la garantía incondicional del derecho y hacia una garantía individual del derecho a la educación. Bueno, con esto termino. Aquí hay unas frases que son importantes y que debemos tener en cuenta en el contexto actual, ¿no? La lucha fiscal es la forma más antigua de lucha de clases, decía Marx. El gasto del Estado es incesantemente el campo de batalla de los intereses de clase. ¿Sí? Esto para mostrar que el tema presupuestario, si bien puede ser un tema de sumas y restas, la economía demuestra que es perfectamente factible desde el plano de las sumas y restas mostrar propuestas alternativas, pero que esas propuestas no se materializan si no se tiene en cuenta que, como dice igualmente Pierre Bourdieu, la política social es un reflejo de las luchas sociales igualmente, que no hay política social sin un movimiento capaz de imponerlo. Finalmente, entonces, lo que se necesitaría, y pensando ya en un nivel mucho más amplio, no únicamente en el tema del proyecto de ley y el tema de la educación superior, sino el tema de la estructura tributaria en el país, se requeriría en términos generales una revuelta fiscal, ¿cierto? Donde esas prioridades tributarias que vimos, ¿cierto? Que no castigan al capital y que por el contrario le brindan derechos al capital. Y esa estructura de gasto que sostiene una sociedad a partir de la guerra, ¿cierto? A partir de la política asistencial y a partir de la garantía de el buen nombre de Colombia como buen país deudor en el mundo, se transformen verdaderamente. Pensando, insisto esto, que también debemos aterrizar al tema de la educación, percibiendo el sistema educativo como un todo y percibiendo los problemas específicos que tiene la educación superior del país. La propuesta entonces permite que las personas entren y garanticen su educación desde el preescolar y que tengan todo el incentivo para llevar a cabo todo el ciclo educativo, debido a que se les garantiza desde entrada el acceso a la educación superior. Es una propuesta de largo plazo, la puse hasta 2056, pero se puede poner hasta el 2100 y financieramente da, o sea, digamos técnicamente da, no habría problema en términos de la propuesta. El problema viene es que todas esas propuestas se materializan únicamente en el marco de las transformaciones en las correlaciones de fuerza. Y termino con esta frase de Eduardo Maña Luna, ¿no? Que dice: la actividad social de la gente de universidad debe ser total y radicalmente ajena a toda actitud de conformismos con la injusticia social, la desigualdad económica y la opresión intelectual. Creo que este pensamiento de Eduardo Maña Luna ilumina todo el camino para el movimiento, ilumina todo el camino en la coyuntura actual, pensando, insisto mucho, en las posibilidades de articulación de lucha y en las posibilidades de llegar a un movimiento mucho más fortalecido. Gracias.